Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy nosotros vamos a iniciar un nuevo alimento diario, una nueva serie del alimento diario que tiene como el tema general nuestra misión edificar el cuerpo de Cristo. Volumen 1 o libro 1 si tú quisieres. Y el título de este volumen 1 está en la tapa de él que dice Dios te escogió. Es un título bastante sugestivo, que Dios te escogió. Y esta serie nueva vamos a tratar el libro de Efesios. Entonces nosotros tenemos 4 semanas de este volumen 1 o libro 1, semana 1, semana 2, 3 y 4. Hoy nosotros vamos a hablar de la semana 1. Y la semana 1, como no podía ser de otra manera, es la introducción, porque acabamos de tener una conferencia de Mateo donde hemos visto, entonces vendrá el fin. Aquella serie terminó con Mateos. Comenzó con Mateo y terminó con Mateo. Entonces hoy, esta semana, es la semana 1, que nosotros vamos a hablar ahora, trae al final de Mateo capítulo 28 y encaja en Efesios capítulo 1, versículo desde el 1 en adelante. Y luego va para los versículos 15 hasta el 22. Entonces, como el hermano Pedro habla, estamos a 35.000 pies de altura y estamos saliendo de Mateos y entrando en Efesios, permaneciendo con la misma altura de 35.000 pies. Entonces vamos a comenzar por el día lunes. Aquí dice así: la comisión de Cristo es la edificación de la iglesia. Entonces aquí vemos que necesitamos hablar, cuando vamos a hablar de nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Primeramente, Cristo fue aquel que recibió la misión, la comisión de Dios Padre, para que Él pueda engendrar y también edificar la iglesia. Entonces, lo primero es que Cristo recibió esta comisión del Padre. Esto está en Mateo 16, 16 al 19. Y segundo punto es cooperamos con Él en la obra de edificación. No es Cristo solo el que recibió la edificación, sino que capítulo 16, versículo 18, el Señor también dice, yo también te digo, que edificaré mi iglesia sobre esta piedra que es roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Dios dio misión para Cristo el Hijo, y el Hijo dio una misión para la iglesia, que es cooperar con Él en la obra de edificación. Y para eso necesitamos siempre seguir la palabra profética. Y la palabra profética nos llevará a someternos al gobierno celestial. Las personas para las cuales nosotros predicamos el Evangelio, nosotros quitamos a ellas del gobierno humano. En verdad, está debajo del gobierno de Satanás, el enemigo de Dios. Si quitamos a ella de esta esfera y colocamos a ella dentro del gobierno celestial, gobierno de Dios, entonces esta edificación del cuerpo tiene la participación de todos los miembros del cuerpo, ¿está bien? No solo algunos miembros, sino todos los miembros. Nosotros somos estos diferentes miembros del cuerpo de Cristo y nosotros necesitamos aquí, en Efesios 4, 1 y 2, dicen que nosotros debemos ser perfeccionados para la obra del ministerio. Así es para todos. Y también después de esta
edificación, ¿qué va a ocurrir? El Padre dio al Hijo todo el poder, en sí, arriba de todas las cosas, por encima de todas las cosas, porque Él murió en la cruz, resucitó y también subió al cielo, venciendo todo lo que estaba en el camino, y se sentó a la derecha del Padre. Entonces aquella suprema riqueza de la gloria, la supereminente grandeza de su poder, con la fuerza que aplicó en Cristo, este mismo poder Cristo dio, Dios dio a este Cristo como la cabeza de la iglesia. Entonces todas las cosas están debajo de Cristo ahora. Para eso Dios hizo que Cristo se siente arriba de todo poder y autoridad, porque lo dio a la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir esta gran misión, esta gran comisión. Esta serie de mensajes, tenemos una marca, un logo, que es un triángulo con un cuadrado. Allí, ese cuadrado allí en realidad es un cubo. Simboliza que Cristo, Él es la piedra angular, es la principal piedra de la construcción. Es la piedra fundamental, entonces las cosas son edificadas sobre Él. Entonces nosotros como iglesia somos edificados sobre Cristo, esta piedra fundamental. Y después, si somos edificados, si edificamos la iglesia, un día será concluida esta edificación. Y cuando es concluida esta edificación, entonces Cristo en Zacarías 4, versículo 7, así dice que Cristo será esta piedra de remate para concluir esta edificación. Entonces, este edificio es en realidad un cubo, porque tiene base y tiene también piedra de remate encima. Esto es edificación. Y Apocalipsis, esto también está en Apocalipsis, lo vemos en Apocalipsis. Vamos allí. Aquí el versículo dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta esposa que es la iglesia edificada ya está preparada, se atavió, está lista. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces aquí muestra un escenario de la iglesia edificada. ¿Cómo será? Y a mí me gustaría leer esta parte aquí del alimento diario que dice en el último párrafo, dice: estas son llamadas las bodas del Cordero, que representan la novia que se unirá a Cristo. Es una unión orgánica y definitiva. Por eso hoy estamos siendo preparados como novia de Cristo, por medio de la palabra que Dios hoy nos santifica. Mire, esto es muy importante. La palabra es la que nos santifica, removiendo todos los elementos del pecado y la muerte, introducidos en nosotros los elementos de la naturaleza divina de Dios. Así en aquel día, como iglesia, seremos presentados como la novia a su esposo. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa y sin defecto. Esto es en Efesios 5:27. Cristo y la iglesia serán un solo bloque, una sola piedra, y esta piedra será un cubo. Entonces hasta ahí. Cristo y la iglesia serán un solo bloque. Esto es unión orgánica entre Cristo y la iglesia. Cuando la iglesia estuviera edificada.
Este es el propósito de la edificación de la iglesia, para ayudar a Cristo, para acabar con el gobierno humano. Entonces aquí la iglesia edificada destruirá el gobierno humano. Este gobierno humano, tú sabes que viene desde la Torre de Babel, desde Babel. Ustedes recuerdan que ya en el capítulo 10 de Génesis capítulo 10, allí habla de que el hijo de Cus engendró a Nimrod. Este fue el iniciador de Babel. Allí él construyó una torre porque él quería declarar la independencia de Dios. Él quería romper los lazos con Dios. Y dijo así, no necesitamos de Dios. Nosotros podemos vivir por nosotros mismos, sin necesidad de Dios. Entonces esto claramente es una oposición a Dios. Es algo que va contra Dios. Esto en verdad por detrás de los bastidores es controlado por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Nosotros, ¿quién somos nosotros? Nosotros somos un pueblo diferente. Somos una iglesia levantada por el Señor con un gobierno celestial. Declaramos nuestros deseos de ser gobernados por el Señor. Amén. Tenemos un gobierno de Cristo. Aleluya. Por medio de la edificación de la iglesia, el gobierno humano instituido por Nimrod será derribado. Aleluya. Vamos a leer aquí Daniel capítulo 2, 34 y 35. Dice así: hirió a la imagen en sus pies. Esta piedra, que es la iglesia edificada, que unida a Cristo en la iglesia edificada en las bodas del Cordero, se vuelve un solo bloque, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Fue totalmente desmenuzado. También el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y por eso es que en el logo marca, en el medio tú tienes un cubo, pero este cubo fue desarrollándose, quebró a la estatua, mitad de barro, mitad de hierro. Esta estatua representa todos los gobiernos desde el tiempo de Nimrod, viniendo hasta los días actuales, serán totalmente destruidos, quebrados, y no sobrará nada. Será llevado por el viento. No quedará ningún vestigio. Gracias al Señor. Y esta piedra que hirió a la estatua se volvió una gran montaña. Esta montaña tiene un formato aproximado de un triángulo. Entonces, gracias al Señor, esta piedra que quebró, que hirió en los pies a la estatua, se volvió una gran montaña que llenó toda la tierra. Y esto es maravilloso. Entonces la piedra es la iglesia edificada, unida a Cristo en las bodas del Cordero, se vuelve una piedra. Y en el versículo 35, más la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Gracias al Señor. Y esto es semejante al capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos allá en el capítulo 21 de Apocalipsis. Ya en el capítulo 21, versículo 3, dice así. Versículo 2 mejor. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La mejor traducción sería, y Él, Dios, Dios con ellos, será su Dios. Gracias al Señor. Y en el versículo 10 del capítulo 21 de Apocalipsis dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. ¿Estás viendo? Es el mismo monte, es la montaña que llenó toda la tierra allí en Daniel, capítulo 2, versículo 35. La piedra se volvió una gran montaña que llenó toda la tierra. Aquí, en Apocalipsis, es la realidad. Una es profecía, la otra es la realidad. Y me transportó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Aquí vemos también que la ciudad, versículo 16, la ciudad ya se establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él la midió, la ciudad con una caña, 12.000 estadios. Presta atención. Su longitud, altura y anchura de ellas son iguales. Acá está probado que es un cubo. Entonces esta ciudad nueva, que es una expansión de la iglesia edificada, se vuelve una ciudad nueva, santa, en Jerusalén, gracias al Señor. Entonces, aquí está probado que esta piedra es cuadrangular, es un cubo. Nosotros llegamos entonces al día miércoles, que dice, la palabra es la presencia invisible del Señor. Tenemos la gran comisión de la iglesia. Aquí en el Mateo 28, 18 al 20. Allí entonces el Señor da una gran comisión para la iglesia, que es bueno que veamos. Mateo capítulo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias al Señor. Entonces la iglesia participa de esta gran comisión que el Señor dio para la iglesia. Y el Señor Jesús, Él no vino a la tierra para hacer un gran movimiento, no es para levantar una gran religión, millones de seguidores, no. El Señor solamente se preocupó por ser como un grano de trigo, para producir a muchos granos. Y hoy nosotros somos estos muchos granos. Cuando Él partió, Él no dejó en la tierra un grupo religioso con millares de personas, sino solamente 120 galileos orando en Jerusalén. Mira, todo el resultado de su trabajo. Por tanto, su intención nunca fue fundar una religión, sino dispensar la vida divina. La obra de Dios es hecha por su vida y la vida de Dios viene por su palabra. Gracias al Señor. Vamos a repetir de nuevo esta frase. La obra de Dios es hecha por su vida que viene por su palabra. Por tanto, es importante para nosotros que sigamos la palabra profética, porque tiene vida y nos da dirección. Y también es una antorcha que no nos deja en tinieblas. Esta antorcha nos dirige en el medio de la oscuridad. Amén. En el medio de la oscuridad, de las tinieblas, la palabra profética es nuestra antorcha, nuestra lámpara.
Nuestra comisión, por tanto, es edificar la iglesia a fin de traer de nuevo el reino de Dios a la tierra. Tenemos todavía más aquí, un párrafo aquí. También estas personas, esto se refiere cuando salimos a predicar el Evangelio. El Señor nos dio toda autoridad, el cielo y la tierra, y el Señor también mandó una orden para nosotros, bautizar a estas personas y también de enseñar y guardar. Por tanto, hacer discípulos es colocar a las personas a quien predicamos el Evangelio debajo del gobierno celestial. Entonces, al predicarles el Evangelio del Reino, nosotros los colocamos sobre el encabezamiento de Cristo. Todas las personas que nosotros predicamos el Evangelio y ellas aceptan esta palabra por la fe, inmediatamente ellas son traídas debajo del encabezamiento de Cristo. Entonces, más allá de predicar el Evangelio, nosotros las bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que estén en unión orgánica con Dios triuno. Una persona, al ser bautizada en agua, va a testimonio para sí mismo y para el mundo y para todos los que se acercan de que se está uniendo al Dios triuno. Maravilloso. Se está uniendo al Dios triuno. Pero el versículo 20 también dice así: no es solo bautismo, sino también las enseñamos a guardar la palabra. Mire, enseñamos a guardar la palabra. Por un lado tenemos la Biblia aquí, nuestra Biblia, letra negra impresa en un papel blanco. Esta Biblia contiene palabras que son logos, palabra logos. Pero por otro lado, necesitamos más allá de la palabra logos, necesitamos la palabra instantánea, la palabra para el momento que necesitamos. Entonces, necesitamos la palabra gema, que sale de la boca de Dios. Entonces, en este caso, la palabra gema es la palabra profética, que nos ha dado la dirección. Esta palabra es la presencia invisible del Señor, que estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Entonces, ¿qué presencia el Señor tendrá con nosotros todos los días? Esta presencia es en formato de palabra profética. Entonces, cuando tú entras en la palabra profética, tú sientes la presencia del Señor. Este día nosotros estamos practicando la inmersión en la palabra, la inmersión, sumergiéndonos en la palabra. Hermano, estas palabras están vivas, se vuelven vida para nosotros. Y sentimos la presencia del Señor cuando practicamos la inmersión en la palabra. Esto es maravilloso. Y parece que el Señor nos llena de combustible para salir a predicar el Evangelio con toda vitalidad, con todo vigor. Esto es maravilloso. También aquí hay una cosa importante. Tú sabes que en Juan 19, 34, que el Señor dice allí: un soldado hirió el lado del Señor, del cual salió sangre y agua. Agua es vida y sangre es para nuestra redención. Pero no todos vieron el agua. El agua solamente se logra ver cuando tú estás cerca. Entonces aquí la última parte dice: el agua es solamente vista por quien está cerca. ¿Y cómo seguimos al Señor de cerca? Ahí está la palabra. Entonces Juan tuvo que estar cerca, bien cerca, y solamente él vio que de su lado salía agua transparente. Tú puedes notarlo cuando estás cerca. Esto nos da el recado, hermanos, que debemos seguir bien de cerca la palabra profética. No nos perdamos ninguna, para nuestro bien. Por tanto, si quieres seguir bien de cerca al Señor,
Por tanto, siga su palabra. Ahí, día jueves, dice la iglesia fue ungida para una gran comisión. La iglesia fue ungida para una gran comisión. Vemos en el primer capítulo de Efesios, vemos que el Señor Jesús fue resucitado por Dios Padre, por la suprema grandeza de su poder. El supremo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está con la iglesia. Este poder es grandioso. Este poder lo elevó hasta los lugares celestiales, por encima de todo principado, potestad y autoridad. ¡Oh, qué Cristo maravilloso! Él está encima de todo y todos. Cristo recibió toda autoridad de los cielos y de la tierra y lo entregó a la iglesia. ¡Ah, qué Dios maravilloso! El Señor entregó toda esta suprema grandeza de su poder para la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir con esta gran comisión. Gracias al Señor. Nosotros no somos aquellas personas como gallinas sin cabeza. Gallina sin cabeza, tú cortas la cabeza, alguien corta, y a la hora de cortar el cuello de la cabeza, el cuerpo todavía se mueve, va sin dirección, y luego finalmente muere. Así son todos aquellos que están en el gobierno humano, y es así. Pero nosotros, si estamos encabezados en Cristo, en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la dirección. Nosotros sabemos para dónde vamos. Esto es muy importante. Para cumplir su misión, la iglesia necesita ser ungida. Y la iglesia fue ungida gracias al Señor. Primero, la puerta de salvación se abrió para los judíos. Esto nosotros vemos en Hechos, capítulo 2, de 1 al 4. Pero no solamente esto. Esta puerta de salvación también fue abierta para los gentiles, que está en Hechos, capítulo 11, 15 al 19. Por tanto, la iglesia, cuando recibió esta comisión, recibió también esta unción que el Espíritu derramó, que el Espíritu Santo derramó, que llenó todo el cuerpo. Gracias al Señor. Aquí en el día viernes, el hermano aprovechó para perfeccionarnos en los 3 aspectos del ministerio. Nosotros tenemos primero el ministerio de la palabra, luego el ministerio de los servicios y también el ministerio de ofrendas y riquezas materiales. Esto nos lleva a ver Lucas 8, veamos en Lucas 8. Aquí miren, versículos 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces tú imaginas, el Señor iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Su principal incumbencia era la palabra. Donde él iba, él era la persona. Era el propio Dios era la persona. Toda la riqueza de Dios estaba en aquella persona. Oh Señor Jesús, entonces su palabra salía con virtudes, su palabra salía con fuerza, su palabra curaba, hacía muchas cosas. Entonces esta palabra, pero el Señor andaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Claro que había necesidades. Había necesidades de quien pueda cooperar con Él en los servicios. Hay tantos servicios, como quien va a hacer alimento para el Señor, quien va a preparar muchas cosas para que el Señor no se preocupara con estas cosas y dedicase a ministrar la palabra. Entonces aquí, gracias al Señor,
Dice aquí, versículo 2. Y también algunas mujeres que habían sido curadas y de María llamada Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. Esta mujer, nosotros vimos que no solamente estaba María Magdalena, sino María, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y otras. Entonces estas mujeres acompañaban desde la región de Galilea, descendiendo, predicando el Evangelio y servían. Estas mujeres los servían. Gracias al Señor. Pero no es solamente esto. Nosotros tenemos el tercer aspecto del ministerio, que es el ministerio de riquezas materiales. Mira aquí en Lucas 8:3 dice así. Y Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, era alguien importante. Y era alguien importante. Y la mujer de esta persona, y Susana, y otras muchas otras que le servían. Miren cómo es importante. Las cuales le servían de sus bienes. Dice que le servían con sus bienes. Son riquezas materiales. Por eso es que el Señor Jesús, no solamente necesitaba de mujeres para el servicio, o los hombres también, sino también necesitaba de un soporte económico, financiero, para que el Señor pueda tener una libertad para recorrer las regiones allí, para predicar la palabra. Entonces allí se forman un trípode: ministerio de la palabra, servicios y ministerio de riquezas materiales. Este trípode es más firme que 4 pies. Yo siempre voy a almorzar con los hermanos o cenar con los hermanos, vamos a un restaurante y tal, y siempre hay que esas mesas de 4 pies, y generalmente las mesas de 4 pies se balancean. Es raro, ¿no? Pero las mesas de 3 pies siempre son más firmes. Entonces yo estoy de acuerdo con el hermano Pedro que habló de esto. Realmente es un tripié. Gracias al Señor que ha sido, por la misericordia del Señor, las herramientas han sido turbinadas o potenciadas. Varias herramientas como colportaje dinámico, Avanza Joven, fábrica de vencedores. Ahora hay fábrica de vencedores Kids, mujeres conectadas, hombres de oración, Expo Libro, SEAPES. Por otro lado, la tercera pierna de este tripié necesita todavía ser potencializada, que es el ministerio de riquezas materiales. Vamos a ver en Romanos capítulo 12, vamos allá. Romanos 12, del 6 al 8, dice así. De manera que teniendo diferentes dones, amén, son diferentes dones, y uno solo es el Espíritu, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces la primera cosa que aparece es profecía. Profecía es un profeta que habla las palabras proféticas. Es en primer lugar. Entonces, por tanto, el ministerio de la palabra está en primer lugar. Sea según la proporción de la fe. Y segundo, viene el siguiente, que en el original significa servicios. Entonces dice así o si servicios en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que enseña también está relacionado con la palabra. O el que exhorta en la exhortación, también el ministerio de la palabra. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que reparte aquí es
es ministerio de riquezas materiales, con liberalidad, liberalidad en el sentido de generosidad. Necesitamos abrir las manos bien abiertas para dar al Señor, para darle en las manos del Señor nuestras ofrendas. Quien ejerce misericordia con alegría. Después, el día sábado dice ofrendar con alegría y gratitud. Entonces tenemos aquí en 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con relación a las ofrendas, ofrenda especial, cuando la obra tiene una necesidad y pasa para nosotros la necesidad de ofrendar como ofrenda especial, y hasta en este punto nosotros hemos hecho bien. Gracias al Señor, tenemos años donde llegamos a cuadruplicar las ofrendas especiales, pero no podemos negligenciar nuestras ofrendas normales. Esto viene de los diezmos. Entonces es importante aquello que recibimos del Señor, el salario que ganamos, que en verdad es el Señor que nos da, dar, por cierto, el diezmo es de Él. Claro, estoy hablando de diezmo. Diezmo no es objetivamente el 10%. 10% es para los judíos, para escribas y fariseos. Pero en Mateo 5 dice que 5:20 dice que nuestra justicia debe exceder en mucho la de los escribas y fariseos. Entonces tú ya entendiste. Este diezmo es solamente una referencia. Nosotros no podemos dar menos que los judíos, que los fariseos y escribas. Gracias al Señor. Aquello que el Señor nos da, entonces nosotros necesitamos sembrar. Primero, el Señor nos da pan. Entonces, teniendo pan para comer, el resto es para sembrar. Cuanto más sembramos, más vamos a recoger. Aquí en la Biblia nos da el origen del diezmo. En la Biblia, capítulo 14 al 20, dice que Lot fue cautivado y con todos sus bienes familiares fueron cautivos por 4 reyes que vencieron la guerra contra 5 reyes. Y cuando Abraham supo de esto, él tomó 300 de 8, los mejores hombres de su casa, y solamente con 318 hombres fueron a luchar contra 4 reyes que habían vencido a 5 reyes. Entonces, miren la desventaja. Pero gracias al Señor, el Señor estaba con Abraham y su ejército. Y ellos desbarataron estos 4 reyes. Entonces ellos trajeron a Lot de nuevo y también recuperaron todos los bienes que habían sido cautivos. En ese momento apareció en el camino Melquisedec y trajo pan y vino para Abraham. Abraham entonces quedó bastante satisfecho y él voluntariamente separó el diezmo para Melquisedec, entonces para el profeta de Dios. Este es un principio. Nosotros debemos dar lo que el Señor nos dé con alegría, con liberalidad, con generosidad. Debemos ser generosos por todo lo que el Señor nos dio. Que lo que pide para nosotros no es nada, no es poquísimo. También está el caso de Jacob, no necesito ni hablar. Jacob, él instituyó este diezmo porque él negoció con Dios. Si el Señor me lleva allí y me trae de nuevo en paz y me da comida por el camino y no pase ninguna necesidad, ahí sí
Ahí yo reconozco que tú eres mi Dios y te voy a dar el 10%. Esto no es tan lindo como dar el 10% de Abraham. Entonces, finalmente, este diezmo fue instituido en Levítico capítulo 27, 30 al 32, por causa de esto. Y finalmente nosotros llegamos al domingo, y acá en el versículo de domingo es 2 Corintios 9, 6, aquel que siembra poco, poco recogerá, y el que semea con mucho también cosechará. Por eso ellos piensan mucho antes de ofrendar, pero en verdad, hermanos, ofrendar es gracia. Cuanto más tú ofrendas, más gracia recibes. Y el Señor es muy rico para multiplicar sus bienes. No quedes, tienes que ser generoso con el Señor, con las ofrendas. No te quedes pensando, no te quedes considerando, ¿será que voy a perder? No va a dar. Denle al Señor. Deje al Señor tocar en su corazón. Denle. No lo retengas. Entonces esta cuestión de diezmo también necesita ser turbinado. Es una herramienta importante y que necesita ser turbinado. Y nuestra justicia, yo ya hablé, debe exceder en mucho a la de los fariseos y los escribas. Nosotros tenemos ejemplos de la iglesia en Macedonia, las iglesias en Macedonia, 2 Corintios 8 al 5. En el versículo 5 dice así: ellos primeramente se dieron al Señor. La primera cosa es darse al Señor. Nuestra persona tiene que ir antes de nuestra ofrenda. Entonces cuando damos ofrenda al Señor, pero nuestra persona va junto. Pero del lado de Dios, Él ve la persona primero, porque Él sabe el corazón de esta persona. Entonces es muy importante que tengamos un corazón puro a la hora de ofrendar para el Señor. Y después ellos se entregaron para el Señor, dice a nosotros, quiere decir a los apóstoles. Entonces los apóstoles cuidan de las iglesias, los apóstoles están involucrados con la expansión del Evangelio del Reino, entonces ellos saben las necesidades. Ellos también necesitan suplimentos. Ellos también vieron esta necesidad de asociarse a la obra que el apóstol está encarando. Cuando tú te asocias a la obra que el apóstol hace, tú también participas, tú también vas a recoger tu parte. También el retorno es tuyo. Entonces, Señor Jesús, es muy importante que el Señor nos dé pan y semilla. Entonces, primero Él nos da semilla para sembrar y pan para nuestro alimento. No podemos invertir las cosas. Primero es semilla y semillas para sembrar y pan para el alimento. Gracias al Señor, terminamos entonces el tutorial de esta semana. Amén.